Empezamos entonces con una breve introducción a barras solicitadas a corte. Vamos a poner en mayúscula. Que muchas veces aparece como flexión variable. El término flexión variable es porque la derivada de la flexión es el corte, entonces si varía mi flexión, tengo corte. Pero me parece que es más confuso llamarlo flexión variable al corte. Porque generalmente cuando vemos solicitaciones pensamos en el corte. Y en mi mente es más fácil pensar a las tensiones generadas por el corte que las tensiones generadas por la variación de la flexión. Pero es lo mismo. Nuevamente, es lo mismo porque la derivada del momento flexor respecto de X es el corte. La derivada del momento en Z es el corte en Y, la derivada del momento en Y es el corte en Z, con más o menos dependiendo de las ternas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de corte. Y como siempre, siempre que vimos solicitaciones, arrancamos por nuestras ecuaciones de equivalencia. Ecuaciones de equivalencia, que las ecuaciones de equivalencia eran las que vinculaban solicitaciones con tensiones. Y me decía que n era la integral de sigma en el área. Y lo escribo 1000 veces para que nos acordemos qué son. Que el momento flexor era la integral de sigma por distancias, vamos a escribirlas por separado, en vez de mi flexor lo voy a llamar mi por z, y mz es la integral de mx por y. Y creo que en esta tenía un menos en nuestra terna. Lo digo como creo porque esto no lo traje anotado y a veces falla mi memoria. Me parece que el menos iba ahí. La primera la usamos para axil, la segunda y la tercera las usamos para flexión. Recién, hace un ratito, terminamos con torsión, que torsión la podíamos poner como tau por r en el área o como tau xy por z. Nuevamente creo que el menos estaba acá. Tal vez me falla la memoria, muy probablemente. No usen esta clase como para anotar y tenerle fe a los signos, porque no los tengo anotados y a veces la memoria no funciona. Pero bueno, esto era para torsión. Generalmente usamos esta versión compacta para no estar dividiendo en xy y en xz. Y nos faltan las de corte. El corte en y, el corte en z. El corte en y no es más que la integral de tau xy en el área. Y el corte en z no es más que la integral de xz en el área. Y hasta ahora, veníamos valiéndonos de las ecuaciones de equivalencia. Usamos esto, metimos hipótesis y despejamos conclusiones. Conclusiones no, despejamos fórmulas. Metimos esto, usamos hipótesis y despejamos fórmulas. Metimos esto con hipótesis y despejamos fórmulas. Lamentablemente, ese mecanismo que veníamos usando y parecía tan cómodo y tan práctico, no va a servir en este momento. Estas ecuaciones de equivalencia siempre tienen que valer, pero no siempre nos dan información. Es decir, no vamos a usar estas ecuaciones de equivalencia para despejar las fórmulas de tau, pero tienen que seguir siendo válidas. Si yo propongo una teoría y despejo alguna fórmula y no cumplo con las ecuaciones de equivalencia, la teoría no sirve. Entonces, hasta ahora usábamos la misma ecuación de equivalencia para despejar. Ahora no vamos a estar usando la ecuación de equivalencia para despejar, pero tiene que ser válido esto. Cualquier teoría con hipótesis que no cumpla esto, no va a ser una teoría que nos sirve. Por ejemplo, yo podría proponer que tengo una sección y agarro un diferencial de sección y tiene a un lado y al otro un valor de corte.
tengo un diferencial de sección y tengo un lugar de un lado a otro, el corte. Cuando habíamos visto flexión, habíamos tomado como hipótesis que las secciones se mantenían planas. Cuando habían visto flexión, con Mario y Cristian, habían visto que esto hacía así. Las fibras de arriba se traccionan y se alargan, las fibras de abajo se comprimen y se acortan, pero las líneas siguen siendo líneas y por lo tanto las secciones planas y perpendiculares al eje neutro permanecen planas y perpendiculares al eje neutro. Eso era la hipótesis que usaron para flexión, que es la hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Se acuerdan de todo eso? Secciones planas. Si las secciones planas permanecen planas, ¿alguien se anima a decirme qué quiere decir respecto a gamma, las distorsiones angulares? Si la sección plana permanece plana, ¿alguien sabe qué implica sobre gamma? Si yo tengo una sección de, perdón, si yo tengo un cuadradito y le aplico una distorsión gamma, pongamos un sistema de ejes, ¿qué sistema de ejes quiero? X, Z. Y le aplico un gamma XZ. Estoy usando el Z porque este corte es un corte en Z. Una distorsión XZ. ¿Cómo distorsiona mi sección? Si yo tengo un cubo y ese cubo le aplico una distorsión gamma XZ, ¿cómo se deforma ese cubo? No sé si había escuchado la pregunta y alguien estuvo intentando pensar la respuesta. Pero ¿cómo se deforma el cubo ante una distorsión gamma XZ? Yo no estoy seguro, pero como para decir algo diría que es cero. Si la sección se mantiene constante, O sea, tal vez no se entiende la pregunta. O sea, si yo tengo un cubo y lo deformo en X, estoy diciendo que lo deformo en X, si lo deformo en X, lo deformo así. O sea, nos olvidamos un poco de esto. Esto nos olvidamos por ahora. Si lo deformo en X, epsilon X genera eso. Si aplico un gamma XZ, ¿cómo se deforma? Le aplico un gamma XZ. En vez de aplicar un epsilon X y estirar en X, le aplico una distorsión angular. Cuando vimos deformaciones, habíamos visto que el gamma era justamente eso, no, porque eso implica más de un tipo de deformación. El gamma era ese cambio de ángulo, que esto, que era 90, pasa a ser un ángulo más chiquitito. Y eso es una distorsión. Eso sí, la distorsión lo dibujo de ambos lados, pero lo que puedo hacer con mi cubo también es generar una distorsión únicamente acá. Y esto es mi gamma XZ. Ese tipo de distorsiones las vimos, por ejemplo, cuando agarré la sección circular y la torsionamos. Cuando torsionamos la sección circular, tenía un gamma, que es esa distorsión. La tengo acá abajo, no tengo por qué hacerlo en el aire. Cuando hacíamos esto, esa distorsión de que ese cuadrado dejó de ser cuadrado, eso era un gamma. Y lo usamos para Coulomb. En corte vamos a tener distorsiones, pero distintas porque no es torsión, es corte. Eso es el gamma XZ. Ese tipo de deformación está asociado a deformaciones gamma XZ. Y ahora, para que mi
sección tenga ese tipo de deformación y se mantenga planas, implica que mi sección, que era esta, se tiene que deformar por corte y mantenerse plana. Se deforma así. Se deforma por corte y se mantiene plana. Esa es una deformación de secciones planas asociadas al corte. Y esa deformación implica un gamma constante en el área. ¿Sí? ¿Me siguen? Cada cubito, este cubito, y este cubito, y este cubito, todos se están distorsionando la misma magnitud para poder lograr esa deformación que estoy logrando. Para poder lograr que la sección se mantenga plana y la altura no me cambie. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Ahora no tengo cámaras porque estoy con el celular, así que no puedo ver si me están mirando con cara de aburrimiento o cara de confusión. Se entiende, se entiende. Si gamma es constante, y sabemos que el gamma era tau sobre G. ¿Qué implica sobre el tau? Que constante. Es constante. Qué bien que me viene esto, porque si yo tengo que el corte es la integral del tau en el área, y el tau es constante, esto quiere decir que el corte es simplemente tau por área, es decir, el tau es el valor del corte dividido el área, constante en mi sección, todos felices y contentos. La solicitación de corte parece ser la solicitación más fácil que podemos tener en el mundo. Pero surge un problema. ¿Alguien tiene un problema con que el tau sea constante en el área? Y digo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Alguien tiene un problema que el tau sea constante y acá el tau valga lo mismo que vale ahí? ¿Ustedes dicen que estos taus todos son constantes y no hay ningún problema? ¿O alguien nota algún inconveniente en esos taus? En la superficie habíamos dicho que los taus tenían que ser nulos, ¿no? Pero Ese tau, exactamente, en el extremo, tiene que ser, vamos a poner nulos, por Cauchy. O sea, por Cauchy me refiero a que este tau es una superficie libre, entonces no tiene taus, por Cauchy el otro debe ser nulo. Es decir, inventamos una teoría que cumple con las ecuaciones de equivalencia, pero me dan como resultado un tau que no me sirve porque ese tau está mal. Ese tau no cumple con que sea nulo en el extremo, y tiene que ser nulo en el extremo. Entonces, esto no lo podemos usar. No podemos usar secciones planas para despejar la tensión de corte. Necesitamos otra teoría, que no va a salir de la hipótesis de secciones planas, que vamos a ver la semana que viene. Pero podemos darle una vuelta de rosca más en los 15 minutos que nos quedan. Creo que me volvió el Wi-Fi, entonces voy a cambiar de Wi-Fi con temor de que se desconecte, pero vamos a intentar ver si funciona.
Bien, los saludo nuevamente, ¿me están escuchando? Sí, sí, se escucha perfecto. Sí. Bien, me funciona, entonces tengo Wi-Fi. Todavía no tengo cámaras porque no llego a configurarlo, pero por lo menos no gasto datos y continuamos en los 15 minutos que nos quedan. Entonces necesitamos una nueva teoría para calcular estas tensiones tangenciales y esas tensiones tangenciales claramente existen y claramente algo hacen. Porque si yo tengo una barra simplemente apoyada con una carga distribuida, esa barra simplemente apoyada con esa carga distribuida tiene un diagrama de corte y un diagrama de momentos. ¿Cómo es el diagrama de corte y el diagrama de momento de esta barra? Que vamos a hacerla al principio, de sección rectangular, maciza. Rectangular maciza quiere decir que la barra, si deja de ser un unifilar, y mientras espero que la gente vaya pensando cómo son los diagramas, un unifilar de esa forma. O sea, es una barra rectangular maciza. ¿Cómo es el diagrama de corte? Sin signos ni ese tipo de cosas que entramos en disputa por corte, por ternas. ¿Qué forma tienen? Lineal. Lineal el corte, lineal así. O lineal así. Por lo menos sabemos que es lineal porque la derivada del corte es la carga. Si mi carga distribuida es constante, mi corte es lineal. La derivada del corte es ese Q. Como Q es constante, Q chiquita es constante, Q grande es lineal. Pero lineal ¿cómo? Me parece que en los extremos va a tener un valor en ambos extremos. Y En ambos después extremos tiene un valor que es la reacción de vínculo. Y después los junto con una recta. Y esa reacción de vínculo no es más que la mitad de la carga se va a cada lado. Q por L sobre 2. La mitad de la carga va a un extremo, la mitad va al otro. Esas son las reacciones. Ambas son para arriba. Y después las junto con una recta. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? Depende de sus ternas. No quiero entrar en ese problema. ¿Cómo es el diagrama de momentos? al medio va a ser máximo y en los extremos nulo. ¿Y cómo junto esos tres puntos? Con una parábola. Una Con parábola. una parábola. Y este máximo está justo en la mitad y vale QL cuadrado sobre 8. Es un número que recordamos de memoria porque la viga simplemente apoyada es común en la vida, digamos, existe un montón, no es solo una estructura fácil y simple de calcular, es una estructura que aparece en muchos lados. Una viga de un edificio, si está suelta, es una simplemente apoyada. Si está encadenada, obviamente que no. Un puente es calcular una viga simplemente apoyada. Hay otras complicaciones por detrás, pero más que nada es eso. Y el momento máximo, si es una carga destruida, Q por L cuadrado sobre 8. El momento varía porque tenemos corte. Por eso el corte implica flexión variable o la flexión variable implica un corte y ambas son las mismas cosas. Cuando esa viga rectangular está solicitada ante ese corte, se deforma de esta forma. Se deforma de esta forma. La parte de arriba se comprime y se achica, la parte de abajo se tracciona y se alarga. Lo vimos 1000 veces.
La parte de arriba se comprime y se achica, la parte de abajo se tracciona y se alarga. Porque es simplemente apoyada, tracción abajo. Otras estructuras son distintas. Aprovecho para mencionar lo que dijo Cristian. Cristian les habló del voladizo. El voladizo lo empotran este lado y lo tiran para abajo del otro. Y el voladizo tracciona y se estira del lado de arriba. La simplemente apoyada tracciona y se estira del lado de abajo. Esas son cosas que casi que nos tenemos que acordar de memoria. Tracción abajo en una simplemente apoyada. Y el diagrama de tensiones, también lo vieron con Cristian, era un diagrama sigma, lineal simétrico, no me salió muy simétrico. Ahí va un poquito mejor, que justamente tracciona abajo, comprime arriba. Y ahora sí le pongo signos, porque esos signos no dependen de las ternas. Simplemente apoyada, tracción abajo. Si quiero calcular el sigma de esto, ¿cómo lo calculaba? ¿Alguien se acuerda cómo calcular tensiones en flexión? Momento sobre el momento de inercia por la distancia máxima. Por la distancia del eje neutro. La tensión máxima será la distancia máxima, cualquier otra tensión será la distancia hasta esa tensión. Siempre distancia al eje neutro. No puse ejes, entonces no sé si es momento en Y, momento en Z o lo que sea, pero ustedes sí saben si les pongo ejes. Esto es cómo funciona esa simplemente apoyada si es una viga maciza rectangular de dimensiones B y H. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale ese J? No sé si es JI o JZ, porque no tengo ejes, pero ¿cuánto vale el J? Era algo al cubo, algo no al cubo dividido 12. ¿Cuál va al cubo? ¿Era el más chico? No me acuerdo si se cumplía eso, que era el más chico. Vos tenés una sección rectangular, tendrés así. El grande es este y el chico es este. Flexión así es con la inercia grande, o sea, con la altura grande al cubo. Flexión así es con la inercia chica, con la altura chica al cubo. Estamos solicitándolo en el eje fuerte. Estamos haciéndolo así. Como estamos solicitando el eje fuerte, el que va al cubo es el grande. Porque estamos solicitando al eje fuerte. Estamos calculando flexión alrededor de ese eje neutro. No sé si es Y o es Z o es X o es el eje Manuel, pero es el eje fuerte. Entonces el H va al cubo. Si mi sección, en vez de ser una viga rectangular de dimensiones B y H, era una viga de dimensiones B y H, pero en vez de ser una viga, eran 3 lonjitas, que intento meter la misma altura, 3 lonjitas de altura uniforme, un poco más abajo inclusive, ahí, de ahí, mejor. 3 viguitas de altura H sobre 3, simplemente una apoyada arriba de la otra. 3 tablones apoyado uno arriba del otro. ¿El valor del corte y el valor del momento me cambiaban en algo? Si eran 3 tablones o era un tablón. Para evidenciarlo mejor, voy a poner 2 líneas acá para remarcar que es una tabla apoyada arriba de otra tabla. O sea, un rectángulo apoyado arriba de un rectángulo y no están unidos entre sí. Si cambio la sección, ¿me cambia el valor del corte y el momento? ¿Me cambian las solicitaciones?
Por superposición de efectos, ¿no sería lo mismo? Sería lo mismo. El valor del corte y el valor del momento es el mismo. No depende de la sección. De hecho, ustedes calcularon durante la primera parte de la materia diagramas de corte y momento sin preocuparse por qué era una sección. Y no es por superposición de efectos, es por simple estática. No sé si la palabra es simple, pero estática. Ahora, lo que va a pasar es que ahora sí no tengo, lamentablemente, 3 gomas espumas de pequeño espesor para hacer la demostración. Cuando esto se deforma, si los tablones no están unidos entre sí, los tablones se van a deformar independientes entre sí. Y estas líneas que estoy haciendo para llevar a sus dibujos es agarro la mitad de la viga y ahí meto la inclinación. Y ahora junto eso, el eje neutro no cambia su longitud, abajo del eje neutro se estira, arriba del eje neutro se comprime. O se achica, mejor dicho. Si los 3 tablones no están unidos entre sí, los 3 tablones se deforman así, independientes uno del otro, y eso genera que las tensiones hagan así, independientes una del otro. Si no están unidos, no tengo compatibilidad, o sea, si yo no tengo una unión en esta sección, yo no tengo compatibilidad, yo no tengo una curvatura, un giro y ese tipo de cosas. Cada sección puede girar respecto a la otra y eso genera que deslice una sección respecto de la otra. Una sección respecto de la otra. En realidad terminan teniendo el mismo giro y la misma curvatura. Ahí yo me equivoqué. La curvatura sigue siendo constante, pero desliza una sección respecto de la otra. Tenemos movimientos relativos. Ese movimiento relativo genera un diagrama de sigma de ese estilo, y sigma, en principio, sigue siendo el momento dividido el J por la distancia del eje neutro. Pero ¿qué me pasa? Cada sección tiene 1/3 del momento. Cada sección tiene las distancias al eje neutro de su sección, es decir, acá tengo un eje neutro para la sección de arriba, acá tengo un eje neutro para la segunda sección, y acá tengo un eje neutro para la tercera sección. La hipótesis de secciones planas es válida para cada sección individualmente por separado, pero no para la sección en conjunto, porque fíjense que eso no permaneció plano. Y el J es el J de cada sección. Y el J de cada sección es B por la altura de cada sección al cubo, dividido 12. Y la suma de 3 veces esto es mucho menor que eso. 3 tablones por separado es mucho menos que un tablón trabajando como una sección en conjunto. La diferencia entre esto y esto es simplemente si permito que deslice una sección respecto de la otra, a que si no permito que deslice una sección respecto de la otra. La diferencia entre estas dos cosas es permitir o no permitir ese desplazamiento. Y en eso se basa la teoría que vamos a ver la semana que viene. En qué pasa si no permito ese deslizamiento. ¿Qué tensiones me ocurren por no permitir ese deslizamiento? Y nuevamente,
Permitir o no permitir el deslizamiento implica tener o no tener secciones planas. Si mi sección es realmente plana, no, o sea, si mi sección permanece realmente plana en su conjunto, no tengo deslizamiento. Si mi sección no permanece plana, puede deslizar. Pero entonces, si tengo secciones planas, no tengo deslizamiento. Y lo que vamos a ver es eso. ¿Qué pasa si yo agarro esos tres tablones, los pego entre sí, fuerzo que no haya desplazamientos y fuerzo esta circunstancia? Al forzar lo que tengo arriba, algo me tiene que pasar para cambiar ese comportamiento. Y eso vamos a ver la semana que viene, y es la teoría de Jourhavsky-Collignon. Esa fue la corta introducción para empezar la semana que viene de lleno con este tema. Gracias nuevamente por escucharme. Pasándome un minuto el horario, les agradezco. Y Profe, cualquier persona que se quiera ir, terminó la clase. Cualquier persona que quiera hacer consultas, me quedo como siempre 1 hora de más para consultas. Te escucho. una consulta. Ahí en el JI, ¿lo dividiste por 1? Lo dividí por, Lo separado. lo quise dividir por 12. No sé si borré el 2 ahí está. o gracias, muchas gracias. Lo único que me cambia es la altura. Ahora es 1/3 de la altura.